a la cuarta intervención que la va a realizar Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA, patronal del sector asegurador y vicepresidenta de COE, y te vamos a escuchar con mucha atención, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Jordi, y muy buenas tardes a todos, a mis colegas de panel y desde luego a todos los que están siguiendo este webinar. Yo lo primero que querría es un poco contextualizar en un periodo temporal un poco más amplio que el corto plazo que representa la ley de presupuestos para fijar ahí cuáles son las oportunidades y la necesidad de la previsión social complementaria. A corto plazo tengo que comenzar por decir que es que me parece que sus objetivos son un poco cortos, demasiado poco exigentes en la medida en que lo único que tenemos es, bajo la pretensión de apoyar el segundo pilar, una reducción de las aportaciones para el ahorro individual, olvidándose que ni son medidas simultáneas las que se han adoptado, ni tampoco vasos comunicantes los que existen entre el segundo y el tercer pilar. Por tanto, prefiero elevarme un poco para no deprimirme más. Como son complementarias, creo que estas medidas de previsión no pueden alejarse de la marcha del sistema básico de pensiones en nuestro país, que está representado por el sistema de reparto. Telegráficamente, decir que ahí nuestro índice de presión demográfica, nuestra tasa de dependencia, está claramente en deterioro, como le ocurre a la mayor parte de los países de la cuenca mediterránea y Japón, que somos los países más longevos, y que además estamos sin mostrar una especial sensibilidad social por el coste ligado a la vejez que tenemos que enfrentar y enfrentarlo tanto en este momento como en la herencia que vamos a dejar para las generaciones futuras, que probablemente deberían ser mucho más presentes en este debate y casi nunca les estamos escuchando. El sistema de reparto, sin duda alguna, tiene infinidad de defensores, yo también soy una de ellas, y probablemente menos legión de perfeccionadores. Y me parece que ahí tenemos también muchísimas cosas que hacer. La información en relación con el sistema de pensiones en general y el de reparto en concreto es una información poco transparente y que necesariamente tendríamos que mejorar, porque eso iba a ayudar muchísimo a todo el sistema, pero también al primer pilar, al sistema de reparto. Saber cuánto han cotizado por nosotros, cuánto podemos llegar a esperar que se siga cotizando si mantenemos una trayectoria laboral como la que en este momento representamos y cuál es la pensión que razonablemente podemos llegar a esperar. Las recomendaciones en relación con la previsión social complementaria han estado en el Pacto de Toledo desde su primera edición. Y curiosamente el Pacto de Toledo, cuando hace renovación y revisión de esas recomendaciones, siempre se ha manifestado satisfecho de la evolución. La verdad es que a mí me cuesta entender que sea satisfactorio el que después de más de 20 años de desarrollo nos encontremos hoy con que la previsión social complementaria en España tiene un total de unos 13.245 euros por ocupado. Nada que ver, como se ha hecho también referencia en los datos que nos contaba Mercè Perea, con otros mercados de nuestro entorno y desde luego nada que ver con la situación de Dinamarca, país al que nos queremos parecer en tantas cosas. Es además increíble la ridícula participación de la capitalización en nuestro país en los sistemas de pensiones. Tenemos una participación que es de las más bajas de los países de la OCDE. Y esto, sinceramente, es una mala noticia, en mi opinión, para el sistema de reparto, porque desgraciadamente hacemos recaer en el sistema de reparto todas las obligaciones futuras de contribuir al bienestar de nuestros mayores, cuando podría la capitalización estar contribuyendo a dar algunas soluciones para este reto. El reto es además un reto con un fuerte componente territorial, en la medida en que en un análisis que invito a que se pueda hacer, hay territorios
Afortunadamente tenemos el principio de caja única, por tanto, este es un tema bien salvado, pero el análisis merece la pena hacerlo, porque tenemos territorios con pensiones medias más bajas que su renta media, que su riqueza media. Y este es un tema en el que efectivamente también la capitalización podría contribuir a una mejor distribución, siempre, claro está, que esa capitalización pudiese generalizarse. La tasa de dependencia, además del mercado laboral, y por tasa de dependencia nosotros entendemos cuántos trabajadores hay, tasa de dependencia estricta, cuántos trabajadores hay cotizando por cada uno de los jubilados. Esa es una tasa de dependencia en claro deterioro y que además depende muchísimo de las coyunturas de nuestro mercado laboral. No depende del mercado laboral, depende de nuestro mercado laboral y por eso creo que ahí es imprescindible hacer un montón de cosas. En relación con las propuestas concretas, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es como sociedad superar el debate, que a mí me parece un tanto vacuo, sobre la sostenibilidad. Creo que merecería mucho más la pena dotarnos de fórmulas legales que permitan el cálculo de los activos y los pasivos con cargo al sistema y que después una autoridad independiente pudiese hacer un informe anual donde reflejase cuál es el grado o no de deterioro de esa relación entre activos y pasivos del sistema. Y a partir de ahí, por cierto, esa podría ser una buena receta para que trabajara en ello alguna universidad. Así es que ahí va una de mis recomendaciones para este observatorio. En función de ese grado de deterioro o no, se podrían poner elementos automáticos de ajuste que nos permitieran a todos hacer un mejor seguimiento de esta cuestión, no ir a golpetazos cada vez que efectivamente enfrentamos una situación de grave deterioro y desde luego obviar en buena parte el debate político sobre estas cuestiones. En relación con la transparencia no voy a insistir, pero creo que la información en relación con la pensión probable futura tendríamos que empezar a contárselo al trabajador desde la primera cotización que hace. Por tanto, yo no creo que sea muy útil enviar esta información a los mayores de 50. Ahí ya no hay unas grandes posibilidades de reacción. Hay que enviarlo desde la primera cotización. Si alguien cotiza a los 16 años, pues a los 16. Los estímulos al sistema de empleo son imprescindibles y ahí, pues bueno, esto veremos a ver en cuáles son, en qué se concretan. Hasta el momento, las noticias, la verdad, es que no han sido muy favorables. Recordar aquí, no solo que perdimos los beneficios fiscales que contemplaba la ley del impuesto de sociedades para aquellos empresarios que hicieran aportaciones a sistemas de empleo para sus trabajadores, hubo un 10% de deducción en la cuota en el impuesto de sociedades que desapareció. Han ido desapareciendo progresivamente o se han ido reduciendo progresivamente el nivel de aportaciones. Y además, pues bueno, como era necesario incrementar las cotizaciones a la seguridad social, se incluyeron en la base de cotización las aportaciones a los sistemas de pensiones. La verdad es que con ese tipo de medidas no creo que vayamos a estimularlo demasiado. Los sistemas de adscripción por defecto efectivamente funcionan fenomenal y son un mecanismo claro de generalización de este tipo de instrumentos. Pero, como decía Tomás Cabezón, bueno, hay que mirarlo con un cierto cuidado en la medida en que el artículo 41 de la Constitución española ya señala que las previsiones complementarias son voluntarias y, por tanto, no sé si se puede por ley obligar a un empresario a que promueva un sistema de pensiones que es obligatorio para él y no obligatorio para los trabajadores en la medida en que ellos sí podrían mantener la decisión de bajarse del sistema. Me parece que en todo caso lo que es imprescindible es hablar de subvenciones condicionadas, es decir, que las aportaciones de las partes vinculadas por un acuerdo de negociación colectiva estén dependiendo una de otro, es decir, que el empresario aporte siempre que lo haga el trabajador
Y, por cierto, ahí tenemos también modelos de subvención directa por parte del Estado para determinados niveles de renta bajos, en los que esa subvención directa, mediante aportación directa del Estado a la cuenta de posición, es mucho más apreciada por niveles de renta bajos que las reducciones en la base imponible en el impuesto de la renta personal. En todo caso, bienvenido sea todo esto, con el objetivo, efectivamente, de dinamizar la previsión social complementaria de segundo pilar. Me parece que es una magnífica oportunidad para enriquecer la negociación colectiva, pero en este ámbito queda por resolver la principal de las cuestiones, y es a costa de quién va a ir la generación de este segundo pilar, quién la va a financiar. Recordemos aquí que España es uno de los países europeos donde la fiscalidad del empleo es más alta. Por tanto, probablemente pensar en que sean costes adicionales para los empresarios sería hacernos claramente trampas, porque por ahí no podremos avanzar, especialmente si además queremos crear empleo y que este empleo sea de calidad. La convivencia entre el segundo y el tercer pilar son esenciales. No se puede decir que se va a dinamizar el segundo pilar a costa del tercero. Creo que los dos son necesarios. Hay muchísimos ciudadanos de este país que no tienen acceso al segundo pilar y que no le van a poder tener, por mucho que se modifique la norma para dejar en el segundo pilar, dar entrada incluso a los autónomos, que hoy están en el tercero. Aún así, habrá personas que no pueden acceder a ese tercer pilar. A ese segundo pilar, perdón. En relación con la disposición adicional 40, bueno, a mí me parece que es un mecanismo, una solución instrumental. Bienvenida sea, porque puede ser efectivamente otro elemento, pero desde luego no creo que con la generación de fondos de pensiones de promoción pública vayamos a resolver una cuestión que lleva encasquillada pues más de 25 años y que ha dado de sí lo que ha dado de sí hasta este momento, salvado el periodo de exteriorización de compromisos por pensiones, que efectivamente se desarrolló y que en la mayor parte de los casos se desarrolló con una buena salida y una cobertura eficiente para los trabajadores de sus esperanzas, expectativas de renta en el momento de la jubilación, salvo en aquellos casos en que esas expectativas de derecho se quisieron transformar o negociar de otra forma en los propios convenios colectivos. Salvo aquella época, creo que todos los intentos que hemos hecho, y algunos estamos en este panel y somos protagonistas de algunos intentos, como por ejemplo los planes de promoción conjunta, bueno, pues nos encontramos con la realidad que hoy tenemos. Por tanto, mi respuesta final: con la ley de presupuestos y las dos medidas adoptadas en ella, no creo que estemos en el mejor camino para hacer una correcta promoción de la previsión social del segundo pilar. Muchas gracias.